Rusia expulsó a 10 empleados de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Los diplomáticos fueron declarados personas no gratas y deben abandonar el país antes del 22 de mayo. La medida es en respuesta a una similar tomada por Washington la semana pasada. El Ministerio de Exteriores de Rusia expulsó este miércoles a 10 empleados de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, en respuesta a una medida similar de Washington. Así lo hizo saber después de convocar al ministro consejero de la legalización, Barley Gorman, cita en la que se le ha entregado una nota en la que se declara personas no gratas a estos 10 empleados, según un comunicado de la cartera de Exteriores recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik. Los diplomáticos en cuestión deben abandonar el país antes del 22 de mayo. La relación entre Estados Unidos y Rusia se ha tensado en las últimas semanas a cuenta de la situación en la frontera del país euroasiático con Ucrania, o la situación del opositor ruso Alexei Navalny, que está encarcelado. Washington impuso una batería de sanciones contra Rusia, incluida la expulsión de 10 diplomáticos por las actividades nocivas de Moscú, entre las que enumeró sus esfuerzos por socavar las elecciones democráticas y las instituciones democráticas de Estados Unidos o participar y facilitar actividades cibernéticas maliciosas. También responsabilizó al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia como autor del ciberataque contra la empresa de software SolarWinds, que afectó a unas 10 agencias del gobierno estadounidense y más de 100 empresas privadas a principios de 2021. Tras el anuncio, la cartera de Exteriores rusa convocó al embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, y prometió una respuesta contundente por las sanciones. Sullivan anunció el martes que viajaría a Washington para entablar consultas con vistas a saber cuál es el estado actual de las relaciones bilaterales. La administración del presidente Joe Biden reiteró en varias ocasiones que busca una relación estable y predecible con Moscú, algo que trasladó al presidente ruso Vladimir Putin en una llamada telefónica en la que abordaron, entre otros asuntos, la escalada de tensiones en Ucrania, después de que Rusia confirmara maniobras militares cerca de la frontera ucraniana y en un marco de respaldo a Kiev por parte de algunos miembros de la comunidad internacional. En la conversación, Biden volvió a extender a Putin su invitación a participar en la cumbre del clima que ha organizado que comenzará este jueves. El mandatario ruso ya ha confirmado su asistencia. El ex policía Derek Chauvin es declarado culpable por el asesinato de George Floyd. El jurado alcanzó un veredicto en el segundo día de deliberaciones, unas 11 horas, y tras haber escuchado por 2 semanas los testimonios de médicos, policías y transeúntes que vieron los últimos momentos de vida del afroestadounidense. El ex policía Derek Chauvin fue declarado este martes culpable de los 3 cargos de homicidio y asesinato por la muerte de George Floyd. El afroestadounidense de 46 años falleció mientras el agente le presionó el cuello durante más de 9 minutos con la rodilla. Chauvin, quien llevaba 19 años como policía y fue expulsado tras este suceso, afrontaba cargos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel, asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. Según los lineamientos para la imposición de sentencias en Minnesota, existen reducciones de condena para aquellas personas sin antecedentes criminales. Es el caso de Chauvin. Para los cargos de asesinato podría recibir una sentencia de hasta 12,5 años de prisión por cada uno. Por el de homicidio culposo o involuntario, podrían darle hasta 4 años de cárcel. Chauvin, que asistió al juicio libre bajo fianza, fue esposado después de que el juez Peter Cahill leyera la decisión unánime del jurado. La sentencia será dada a conocer por el juez Cahill en 8 semanas. Tras conocerse el veredicto, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, sentó postura sobre el resultado de la acusación impulsada por su equipo, que lo escoltó. Él era una persona, su vida era importante, dijo Jerry Blackwell, el fiscal que dio las palabras finales el lunes en la sala de la corte.
Matthew Frank, otro de los miembros del equipo acusador, agregó, con la voz entrecortada: "Esto lo hicimos por ti, George Floyd, y también por su familia". El incidente donde murió Floyd ocurrió en mayo del año pasado en Minnesota, pero su repercusión se extendió durante meses en todo Estados Unidos, con manifestaciones en contra del racismo y la brutalidad policial. El jurado alcanzó su veredicto por unanimidad en su segundo día de deliberaciones, unas 11 horas después, y tras haber escuchado por 2 semanas los testimonios de expertos médicos y policiales, así como los de transeúntes que vieron los últimos momentos de vida de Floyd, mientras Chauvin le presionaba el cuello con la rodilla aunque él le suplicaba que le dejara respirar. La decisión la tomó un jurado formado por 6 personas blancas, 4 de ellas negras y 2 más que se identificaron en su momento como mestizas o de más de una raza. La decisión se conoció mientras fuera del centro judicial de Minneapolis decenas de personas aguardaban el veredicto. Aunque la tensión no ha escalado, el gobernador Tim Walz pidió a los estados vecinos refuerzos para los cerca de 3,000 miembros de la Guardia Nacional apostados allí. El año pasado la muerte de Floyd generó intensas manifestaciones que se expandieron a decenas de ciudades en Estados Unidos, algunas de las cuales se tomaron violentas en algunos momentos. La recta final de este juicio llega en un contexto de creciente tensión en el país tras la muerte de otro afroestadounidense, Daunte Wright, a manos de una policía en Minnesota, y la del hispano Adam Toledo, de 13 años, en Chicago, ocurridas ambas en las últimas semanas. Tras el veredicto, el presidente Joe Biden dio un mensaje en el que aseguró que la decisión de este martes puede ser un paso gigantesco hacia la justicia en Estados Unidos, porque nadie debe estar por encima de la ley. Pero es insuficiente, no podemos parar aquí. Debemos reducir la probabilidad de que tragedias como estas vuelvan a ocurrir. No puedo respirar fueron las últimas palabras de George Floyd. No podemos dejar que esas palabras mueran con él, concluyó. El veredicto de culpabilidad no devuelve a George Floyd a su familia, pero a través del dolor la familia siente un propósito, agregó Joe Biden. Horas antes había dicho que esperaba que el veredicto del juicio fuera el correcto. En sus palabras a la prensa en el despacho Oval, Biden hizo las declaraciones más claras que había hecho hasta ahora sobre el proceso contra Chauvin y aseguró que había esperado a pronunciarse hasta que el jurado estuviera aislado y deliberando sobre el caso. Estoy rezando para que el veredicto sea el correcto. En mi opinión, es abrumador, dijo el presidente sin aclarar si se refería a las pruebas contra Chauvin o al caso en sí. 2 semanas de difíciles testimonios. Las pasadas 2 semanas fueron de testimonios emotivos y por momentos perturbadores. Un paramédico que atendió a Floyd ese 25 de mayo recordó cómo al llegar pensó que Floyd estaba muerto, pues no sintió el pulso que una persona viva debería tener. Charles McMillan, uno de los testigos de la fiscalía, relató también que se sintió de manos atadas mientras veía el mortal arresto. McMillan escuchó cuando Floyd gritaba que era claustrofóbico y que no era un mal chico, por lo que le recomendó que no se resistiera. Obedéceles, móntate en el carro porque no puedes ganarles. Y en los argumentos de cierre este lunes, la fiscalía mostró nuevamente los últimos momentos de Floyd. Steve Schiller, abogado de la fiscalía, insistió en que Floyd era un humano siendo agredido por un policía a pesar de que obedeció las órdenes que se le dieron. Lo que George Floyd necesitaba era oxígeno, respirar, porque eso es lo que necesita cualquier persona. Cualquier humano, dijo el fiscal. George Floyd rogó hasta que ya no pudo hablar más, pero el acusado continuó con su agresión. Y cuando Floyd no pudo hablar más y no tenía pulso, el acusado siguió con su agresión. La defensa del ex policía Chauvin, por su parte, centró parte de sus alegatos en tratar de sustentar lo que considera son discrepancias en la manera en la que la fiscalía abordó el caso, como por ejemplo si Chauvin ocasionó la muerte de Floyd y lo relacionado a las políticas permitidas por el Departamento de Policía de Minneapolis. Eric Nelson puso sobre la mesa la información inicial que recibió Chauvin y que le sirvió para tomar decisiones sobre cómo responder al caso,
Dijo que el ex agente debió escoger cómo responder a la situación, sabiendo que el sospechoso era corpulento, que según él lucía ebrio o drogado, y sabía que otros dos agentes tenían dificultad para neutralizar físicamente a Floyd. El análisis correcto es tomar los 9 minutos y 29 segundos y colocarlos en contexto, dijo Nelson, que también se apoyó en numerosos fragmentos de video para presentar atenuantes a favor de su cliente.